Y nada, pues que cuando llegas a la pantalla final, pues eso, que te ha vuelto un retro de los clásicos y también pues lo disfruto en el estudio. Ahí está. Tin, tiriritín, tin, 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 tin. Pero vamos a seguir hablando de acuarios, ¿eh? Pues nada amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aún no he perdido la chaveta del todo, maticemos, porque yo creo que nadie estamos bien de la cabeza hoy en día, pero somos felices, que es lo importante. Y en este nuevo vídeo estado de evolución, como veis, el título muy obvio, nuevo retro estudio retroiluminado por Wick Aqua. Y lo de retro viene, pues ahora os contaré un poquito cositas que llevo haciendo en realidad más tiempo del que parece, que es restaurando mis viejas cosas de cuando era niño. Pero como esto es un canal de acuarios, pues nada, vamos a ver cómo están todos y cada uno de los proyectos. Así que empezando por los acuarios chiquitines, que en realidad no son tan chiquitines, recordad que tienen casi 30 litros reales. Estas urnas me pedís o me preguntáis mucho las dimensiones. Denominación comercial 60F. Medidas pues suele ser 60, 30 de fondo. Esta por ejemplo tiene 22 de alto, esta tiene 20, pues son urnas así, que lo que nos da es, en vez del clásico acuario de 40 litros, pues nos permiten esos 40 litros con mucha más superficie para hacer cosas tan bonitas como esta y soltarnos un poquito más en el montaje de los acuarios, dándoles naturalidad. Por aquí, como veis, las rasboritas súper gorditas, proyecto que va muy bien y poco más que decir, al igual que el otro, que si no queremos hacer emergido, pues fijaros cómo está el gambario de bonito. Puse aquí los tetra rubí en el desmonte del otro acuario, están siempre escondidos por ahí detrás. Pero es que, de verdad lo digo siempre, qué bonito está el musgo, qué bonito está el acuario con poquita luz. Y fijaros, las dos versiones y luego, lo que me encantan, los botecitos al gusto de cada uno. Eso sí, ahora tengo un pequeño problema. Zenlight va muy bien, tiene ventilador que salta de vez en cuando. Estos es que ni se oye, de verdad os lo digo. Y este, si me acerco, pues claro, antes no le prestaba tanta atención, pero es que ahora al tener 4 focos y estar siempre ventiladorcito un poquito en marcha, pues yo qué sé, ya veremos si más adelante pues ahorro un poquito y buscamos otra alternativa. Me encantaría otro como este por tema de estética, porque estoy en casa, porque soy maniático, 2 y 2, pero es que este me resulta imposible encontrarlo en ningún sitio, el mismo modelo y versión, porque creo que ya está descatalogado en todos sitios. Y siguiendo por aquí, pues bueno, un poquito la parte del estudio. Si recordáis ese acuario, el antiguo montaje River, que estaba espectacular, lo teníamos ahí. Como el 300, que pronto espero poder terminar ese vídeo del montaje. Esto todavía con el ciclado, tengo que poner los peces, pues bueno, hay que hacer las cosas bien. Se ha empezado totalmente de cero ese proyecto, pues lleva su tiempo, sus semanas. Pero puesto este aquí y he hecho ese vídeo que compartí hace poco, si no lo habéis visto, pues el vídeo de la semana anterior, donde pues he hecho un montaje más asalvajado, más estilo River, más natural, que me encanta. Y fijaros los gobios que tengo que pedir alguno más, porque aquí están en la gloria. Han hecho una red de túneles por toda la nueva disposición de la roca que he puesto, que no sabes por dónde te salen, pero creo que cada vez les estamos creando un mejor hogar y eso es lo importante y por eso os lo comparto. Tema de focos, de momento muy bien, la aplicación muy bien. Durabilidad, pues eso no lo dirá conforme los tengamos años y años. Espero que al igual que hemos tenido años y años también las Chihiros. Y también por la parte de arriba, pues bueno, pues por ahí libros de acuariofilia, alguno más que ya tengo en la lista para la compra para Navidad, sobre todo uno interesante que me pasaron el link de plantas acuáticas de la península ibérica, una maravilla para los que nos guste todo esto. Y por aquí, pues, el Blackwater. Luego sí que quiero intentar sacar los neones, a lo mejor los pongo allí, porque me sería imposible ponerlos en el 500, que se los comerían, los sacara, y dejar aquí la pareja de Ramiresis a ver si les da por criar. Y la parte de emergido, pues fijaros,
Al darle más altura le doy más iluminación. Fijaros, esta planta que es anubia, ¿eh? Es una anubia. Lleva ya más de 2 años adaptándose a emergido. Fijaros qué salvaje está. Y con la nueva disposición, pues lo que he hecho es hacer un poco más disposición de V. Y sí, sé que alguno me diría, no pones nada ahí, no puedo. Ese sitio es de los gatitos que les encanta subirse a beber agua a los 2 acuarios. Y ya si me vengo un poco por aquí, pues esto. Siempre os he dicho que no lo llamo fish room, que lo llamo estudio porque es donde trabajo, porque es donde tengo otras cositas que me gustan. Foto, fijaros, montajes. También libros. Ahora me he traído aquí las herramientas, por aquí las tengo guardadas, tenerlas más a mano. Cada vez en las casas pues tenemos menos espacio, tenemos que buscarnos la vida. Cosas del Scalestri, sabéis que también me gustan. Y hay que tener pues cada sitio ordenado en este estudio. Y nada, pues me he ido trayendo a lo largo del año cosas que tenía en casa de cuando yo era niño. Y en AliExpress hoy en día encuentras esto versión HDMI por 9 pavos, pero es que para mí la gracia era tener la que yo tenía de niño, que a ver si funcionaba, que funciona, con los 4 juegos que yo sabía o me entretenía. Mando si lo tenía que comprar nuevo. Y lo de la tele retro, pues si alguno se lo pregunta, por suerte había una por casa, pero es que para el juego de la pistolita, como os compartí una historia este verano, se necesitan, esto lo digo para los más jóvenes, el televisión de tubo catódico para que funcione la pistola. Y si alguna vez pues, me da a jugar con algún amiguete, pues aquí lo tengo, modo clásico. La PS1 pues también la tenía de mi hermano y la traje para probarla, pero esa, como se suele decir en Guanapo, lo ha dado todo, ya veré qué hago con ella. Y nada, esta es la nueva disposición, pues eso, poco a poco, para tener mis cositas, las 4 que me quedan de niño, para poder disfrutarlas, que lo que no tengo, como suele pasar a muchos de vosotros, es tiempo. Pero proyectos, como veis, visión general del estudio, se ha quedado, pues eso, a disfrutar de los acuarios. Y ya pues para ir terminando el 500, como es costumbre, el 300 pues va a salir seguramente menos, aunque os estoy preparando ese vídeo que os he dicho del montaje tipo cinematic, cosa que a mí me encanta de ver, me encanta compartir con vosotros. Quien quiera que lo vea cuando lo sube, quien no, no. Y el 500 pues como veis cada vez más asalvajado. Los escalares siguen creciendo y sacando unos colores espectaculares. La parte de emergido está brutal. Resaltar una pregunta que recibí en el vídeo de las Wick Aqua, porque lo dije que seguramente yo creo que con 2 a una gran altura, pues con el potencial que tienen, podría ser otra alternativa. Si os vais hacia atrás, y por suerte las cosas, para bien o para mal, están grabadas para apoyar los argumentos, pues en su día, el primer vídeo que hice de Chihiros, mi idea hubiera sido, si hubiera podido económicamente en aquel entonces, poner otras marcas de iluminaciones focales, 2 o 3. Y al final pues acabé con Chihiros, oye, y súper contento, que esta pantalla, cuando pase las navidades, va a ir ya para 6 años. O sea que súper contento, que casi me caigo con la mesa, pero bueno. Y como veis está brutal. Un suscriptor me dijo que si no había probado a ponerlas aquí para probarlas. La verdad es que la que tengo que liar es brutal, no tengo los soportes, como os dije, tendría que quitar todo esto, tendría que cargarme toda la parte de emergido. Y la verdad es que este acuario está así muy bien con la iluminación accesoria. De todas formas, en el futuro nunca se sabe lo que pasa. Oye, la pantalla del 300 es la Nemo Light, tiene ya 9 o 10 años, pues si me falla y tuviera o tuviese que comprar una, pues oye, a lo mejor le pongo esta y ya me animo a hacer el cambio o no. Pero de momento está muy bien. Pero es que aquí no quiero tocar nada porque cuando las cosas funcionan, y en este caso me refiero a todo lo que tengo aquí de plantas, pues no quiero tocarlo. La otra opción, si tuviera que tocarlo, pues sería poner los 2 focos, mantener todos los soportes, poner un tipo cableado tipo tomateras para guiar todas las plantas, pero algo que quedase disimulado, porque este acuario sigue evolucionando y necesita tener un soporte pues para todo ese poto y toda esa monstera que, como veis, cada vez tiene más protagonismo. Y por la parte de aquí, pues lo que os he dicho, los acaras, unos bichines con un pedazo de boca que tienen ya, que por eso no me puedo traer aquí los neones, porque se los comerían casi seguro, y digo casi seguro por no decir seguro 100%, pero vamos, no es conveniente ya
Y aquí, pues si tengo que hacer reposición de peces, pues tendría que ser esos Tetra Fantasma o peces de gran tamaño, porque si no, estos acaras son muy bichines. Tuve estos días, con el cambio de tiempo también, una nueva puesta de coridoras, pero bueno, cada vez con estos bichines y los escalares duran menos las puestas en el cristal. Y sencillamente, pues como veis, acuario, pues eso, que está muy bien. Y que en noviembre, pues si me da tiempo, os haré un vídeo específico, porque es que va a llevar ya 4 años este montaje, y a ver si me da tiempo de buscar tomas y hago un repaso de cómo ha evolucionado. Decidme en los comentarios si os parece interesante ese vídeo o no, de cómo ha ido evolucionando estos 4 años en bajos requerimientos, que plantas no hemos ido añadiendo más, sencillamente han ido creciendo muy despacito, con poco mantenimiento, y fijaros cómo se ha llenado y qué salud que tienen. Dicho esto, espero os haya gustado este vídeo, esta evolución, disfrutar de la vida, disfrutar de vuestras cosas si podéis de niño, que es lo que estoy intentando hacer yo, que la vida son 4 días, hay que ser felices, y esto seguiremos compartiendo acuariofilia con toda la ilusión del mundo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!